más un ruido blanco, que ese es el modelo AR que hemos conocido. Primero, yo puedo quitarle la... bueno, me falta. La media de este proceso es igual al teta sub 0 sobre 1 menos phi 1 menos phi 2. Si yo le quito la media, puedo hacerlo sin problemas. Entonces, la varianza de este proceso me queda igual a la varianza del ruido sobre 1 menos phi 1 cuadrado menos phi 2 al cuadrado menos 2 phi 1 phi 2 por rho 1. Y no nos metemos a hacer ese reemplazamiento. Pero, ¿a qué es igual el rho sub k? Y dice, mire, vale 1 cuando k vale 0. Eso ya lo sabemos. Vale phi 1 sobre 1 menos phi 2 cuando la k vale 1. Si k es igual a 2, vale phi 1 cuadrado sobre 1 menos phi 2 más phi 2. Y vale para todo k mayor o igual a 3, vale que phi 1 por rho sub k menos 1 más phi 2 por rho sub k menos 2. Y tenemos la función de autocorrelación. Bueno, pero analicémosla de esta manera. Analicemos de esta manera. Voy a pasar, si yo hago que la media sea 0, el teta sub 0 sea 0, es porque le he quitado la media. Y paso estas dos cosas allá. Me queda que xt menos phi sub 1, xt menos 1, menos phi sub 2, xt menos 2, eso me da igual a sub t. Ahora, en términos de b, me queda que esto sería 1 menos phi sub 1b menos phi sub 2 b cuadrado operando en x sub t igual a sub t. Dejémoslo ahí. Pero, ¿qué encontramos? Que rho sub k es igual a phi 1 por rho sub k menos 1 más phi 2 por rho sub k menos 2, y esto es para k mayor o igual que 3, porque para k igual a 1 tiene un valor y para k igual a tiene otro. Pero pasemos todo al otro lado. Me queda que esto es rho sub k menos phi 1 por rho sub k menos 1 menos phi 2 por rho sub k menos 2 igual a 0. Pero el truco del operador. Entonces decimos que esto es 1 menos phi 1 b menos phi 2 b cuadrado operando en rho sub k, y esto es igual a 0. Pero este operador es este mismo, ¿o no? Pero esto es una ecuación de diferencia. Entonces lo que uno hace es, esto es un polinomio de orden 2, que esto se debería factorizar en 1 menos g1b por 1 menos g2b por rho sub k igual a 0. Este lo puedo escribir así.
Y la solución es elevar, la solución de una ecuación de diferencia de este estilo es que Rho sub k sea igual a G sub 1 elevado a la k por una constante más alfa sub 2 por G sub 2 elevado a la k. Que esa es la forma de resolver una ecuación de diferencia. Entonces me queda que la forma de esto es así. Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos sobre G sub 1 y G sub 2? Miremos lo siguiente. Ya tengo ese resumen acá, las fórmulas, pero quiero es como conocer cuál es la estructura. Entonces uno dice, miren, x sub t va a ser 1 menos phi sub 1b menos phi sub 2b cuadrado a la menos 1 operando en a sub t. Si lo paso para allá. Ocurre lo siguiente, esto es como si fuera, como los operadores más o menos tienen la misma estructura si manejara números reales, yo podía escribir que esto es 1 menos phi sub 1b menos phi sub 2b cuadrado operando en a sub t. Y esto lo podía escribir como un número dividido por 1 menos G1b más otro número 1 menos G2b y todo esto operando en a sub t. Estos son fracciones parciales, ¿o no? ¿Recuerdan cuando uno hacía integrales que hacía fracciones? El común denominador de esto es lo que hice allá. Entonces, ¿qué pasa? Para que esto converja, tiene que converger esto y esto, ¿no? Pero, ¿qué decíamos antes con el G1 esto es como si fuera un autorregresivo. ¿Qué decíamos antes? Esto no puede ser 0. Pero es más, este G sub 1, para que esto converja, este G sub 1 en el valor que teníamos antes, ¿qué decíamos en el modelo autorregresivo de orden 1? Decíamos que 1. ¿Recuerdan? Aquí decíamos que Rho sub k menos phi sub 1 por Rho sub k menos 1 era igual a 0. Entonces nosotros pasábamos esto al otro lado y decíamos que esto era 1 menos phi sub 1. Y nosotros requeríamos que este phi sub 1 fuera menor que 1. Pero aquí entonces lo que vamos a requerir es que esto converja. Pero esto, lo que se quiere es, si yo hago esto igual a 0, si b para que esto converja, resuelvo esta ecuación, b igual a 1 sobre G1. Pero estos son las raíces del polinomio, ¿no? Porque el polinomio es este, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Las raíces de este polinomio es b igual a 1 sobre G1 y b igual a 1 sobre G2. O sea, b igual a 1 sobre G2. Para que esto converja, yo debo exigir que estas raíces, que esto sea mayor que 1, igual que se exigió en el otro. Si yo exijo que estas raíces estén por fuera del círculo de unidades, o sea, mayores que 1, esto me converge. O sea que vamos, el procedimiento ¿cuál es? Para saber si converge. Entonces, este es un argumento para llegar a lo siguiente. Primera cosa. La forma
La forma de la función de autocorrelación es así. Pero, ¿qué debo exigirle a G sub 1? Debo exigirle que estas raíces deben ser mayores que 1. Si esto es mayor que 1, el G sub 1 es menor que 1 o no. Y si G sub 1 es menor que 1, esto converge. Si esto fuera mayor que 1, no converge. Entonces, lo que uno hace es pasar todas las x al otro lado, que me dé este polinomio 1 menos phi 1 b menos phi sub 2 b cuadrado. Y ese polinomio lo igualo a 0. Encuentro las raíces o factorizo. Es un polinomio de segundo orden. Y me queda que esto es 1 menos g sub 1b por 1 menos g sub 2b igual a 0. ¿Y qué le exijo? Que las raíces de este polinomio en norma sean mayores que 1. O sea, pero las raíces ¿qué son? B igual a 1 sobre G1 y B igual a 1 sobre G2. Le exijo que norma de B, que es la norma de 1 sobre G1, esto tiene que ser mayor que 1. Entonces, el G1 tiene que ser menor que 1. Y la norma de G2 tiene que ser menor que 1. Y ahí converge esto. Pero miremos cómo sería el gráfico de esto. Si yo tengo una ecuación de segundo orden, al factorizarla, tengo siempre dos raíces. Pero las dos raíces tienen que ser o ambas reales o ambas complejas. Y si son complejas, una es la conjugada de la otra. Entonces, si son reales, esto es un exponencial, porque este es un número menor que 1. Porque le exigimos que este número que está aquí es menor que 1. ¿Está claro? Pero ese es el que va aquí en la solución, no la raíz. Pero este número es menor que 1. O sea que esto es un exponencial que va decreciendo con k. Este es un exponencial que va decreciendo con k. Pero como esto no es 0, no corta, es la suma de dos exponenciales que van decreciendo con k. ¿Está claro? ¿Qué pasa si las dos raíces son complejas? Si son complejas, este G1 es un número complejo y este G2 es un número complejo. O sea que 1 sobre G1 y 1 sobre G2 es un número complejo. O sea que este número es un número complejo. Pero elevado a la k, esto es el número complejo elevado a la k, es suma de senos y cosenos por unas constantes, ¿o no? Y este también sería suma de senos y cosenos por una constante, porque las raíces son complejas. Pero ¿qué pasa? Como son números, uno es el conjugado del otro, ¿cierto? Como uno es el conjugado del otro, la parte imaginaria de uno es negativa de la otra, eso se va a cancelar, lo pueden verificar, y esto lo que me queda es que es una suma de senos y cosenos. Entonces, conclusión de esto es lo siguiente. Yo sé que en un proceso AR2, yo sé cuál es la media, cuál es la varianza. La fórmula me dice cuánto es ρ1 y la fórmula me dice cuánto es ρ2. Pero sé además que los ρ sub k a partir de 2 me satisfacen una ecuación de diferencia que es ρ sub k menos phi 1 ρ sub k menos 1
menos phi 2 rho sub k menos 2 igual a 0. Pero ya vimos que esto es igual a 1 menos phi 1b menos phi 2 b cuadrado actuando sobre rho sub k igual a 0. Las soluciones de esta ecuación son de esta forma. Eso me está diciendo que como no corta, entonces esto tiende a 0, es decreciente, exponencialmente. Recuerda que siempre hemos hablado que es exponencialmente. Si las dos raíces de esta ecuación son reales, esto decrece en forma exponencial. ¿Es claro? Ojo, pero puede ser que uno exponencial, uno es positivo y otro es negativo, ahí hay cancelaciones. Pero yo lo que sé es que esto tiende a 0 exponencialmente. Pero puede oscilar. Si las dos raíces son complejas, entonces esto va a decrecer a 0 como una sinusoidal. ¿Está claro? Entonces, conclusión, cuando uno ve un autocorrelograma, primero, no corta en un punto, o sea que no es promedio móvil. Si yo veo que esto como que tiende a 0, pero yo digo esto es como la suma de exponenciales, yo digo, ese es una R2 y las dos raíces de este polinomio son reales, si decrece en forma exponencial. Si yo veo que no corta, pero tiende a 0 en forma sinusoidal, y es una sinusoidal acotada por una exponencial, porque esto decrece exponencialmente, yo digo, eso es una R2. Pero las raíces van a ser complejas. Entonces miren que si yo veo un autocorrelograma que eso tiene un comportamiento sinusoidal, uno dice, esto posiblemente es una R2. Pero si yo veo que también tiende a 0, pero no sinusoidal, sino como si fuera un exponencial, digo posiblemente es una R2. Entonces, a mí en la práctica no me interesan las fórmulas para los coeficientes, sino me interesa es saber cómo se comporta el autocorrelograma. ¿Está claro? Entonces, resumiendo de lo que vimos en la mañana. Primero, si yo tengo un proceso MAQ, ¿qué pasa? Que el autocorrelograma corta en Q y de Q en adelante vale 0. O sea que yo tengo que mirar el autocorrelograma, mirar estas cosas y digo, si a partir de un punto, estos son muy pequeñitos, yo digo, esto es una R3. ¿Está claro? Si yo veo que el autocorrelograma no corta en un punto, sino que siguen saliendo cosas y tienden a 0, yo digo, eso es una R. ¿Está claro? Bueno, si yo veo que el comportamiento... No, hasta ahora vamos con AR2, de MA3. MA3 es que corta en 3 y después da 0. Entonces, si yo veo que el comportamiento, primero, si yo veo que esto es decrece exponencialmente, muy claro, eso es una R1. Porque la función de la función del la función de autocorrelación de un AR1 es así. Es más, si yo veo, bueno, después lo digo a ver qué piensan ustedes. Si yo veo que esto tiende sinusoidalmente, yo digo, eso tiene que ser algo como AR2. Y si este exponencial
digamos, unas veces sube, otras veces baja, pero yo digo, tiende exponencialmente. Uno dice, posiblemente es una R2, donde los dos son las dos raíces reales. El problema delicado es que este número puede ser positivo. Si este es positivo y este es positivo, no hay problema. Uno ve el decrecimiento exponencial. Pero si este es positivo y este es negativo, ahí hay cancelaciones, ¿cierto? Supongamos que ustedes ven algo así. Pero esto decrece exponencialmente. ¿Qué modelo ajustarían? Claro, podía ser AR2. ¿Por qué no una AR1 con phi negativo? Esto es un punto que yo generalmente pongo en el examen cuando veo dicto el curso de series de tiempo. Porque recuerden que cuando es exponencial, perdón, una R1, ¿cómo es la función? Phi 1 a la K. Pero si es negativo el phi 1, viene intercalado los signos. Pero ¿por qué no es esto así? Es decir, si yo veo a eso, no le puedo ajustar una R1. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con el primero? Si phi 1 es negativo. El primero sería phi sub 1 a la K, ¿no verdad? Y K es igual a 1. O sea que el primero es phi 1. Pero si phi 1 es negativo, esto tiene que ir para abajo. Y no para arriba. O sea, si va intercalado, el primero tiene que ser negativo. Y yo digo, eso es AR1. Entonces, por eso cuando uno está ajustando modelos con una persona que no conoce mucho y lo mira y dice, eso es tal cosa. Dice, ¿usted por qué sabe? Yo, pues, si le explico me gasto todo el tiempo, ¿cierto? Pero son todos estos. O sea, si yo lo que quiero es suponer que es una R1, pero con el phi negativo, este primero tiene que ser negativo. Negativo, positivo, negativo, positivo. Si es así, ¿sacaron? Entonces lo que estamos es comparando las dos funciones. ¿Sacaron? Muy bien. Entonces, ¿qué más se sabe de la R2? Tengo la fórmula para la media, la fórmula para la varianza, tengo las fórmulas, o no, las fórmulas no, tengo fórmulas para ρ1 y ρ2. Pero de ahí en adelante, yo sé cómo es esto. Esta ecuación la puedo resolver fácilmente por lo siguiente. Si hago K igual a 0, miren la parte mecánica, que no vamos a entrar porque esto es ya parte matemática. Ρ igual a 0, me queda que este número elevado a 0 es 1 y este número elevado a 0 es 1. Pero Ρ igual a 0, Ρ sub 0 es 1. O sea que alfa 1 por alfa 2 vale 1. Ya tengo una condición. Si Ρ vale 1, eso tengo fórmula o no. Entonces me queda que alfa 1 por G1 más alfa 2 por G2 es igual a Ρ sub 1, pero tengo una fórmula. O sea, de esas dos ecuaciones despejo cuánto vale alfa 1 y cuánto vale alfa 2. Y después empiezo en forma recursiva, porque tengo fórmula para Ρ1. Recuerden, Ρ1 está expresado en términos de los parámetros, ¿o no? Y Ρ2 está expresado en términos de los parámetros. Entonces, si ya tengo cuánto es alfa 1 y cuánto es alfa 2, tengo Ρ1 y Ρ2. Entonces, Ρ3 es igual a alfa 1 por este número y puedo seguir, ¿no? O bueno, o por este lado o por la ecuación de diferencia. Tal vez es más fácil por la ecuación de diferencia. Entonces, resumiendo, si corta en un punto dado, digo, eso es MA, a la fija. Y el orden Q, ¿quién me lo da? El punto donde corte. Digo, eso es un MA1, un MA2. Siguiente, si yo no veo que corta, es que es posiblemente AR, posiblemente.
AR. Entonces yo miro la forma. Si esto decrece exponencialmente, muy claro, digo, eso es AR1. Esto, si decrece exponencialmente, es una AR1. Y yo sé que el coeficiente phi es positivo. Si yo veo que es alternado, pero empieza negativo, digo, eso es AR1. Entonces, si me empieza así, yo digo, ¿esto qué diablo será? Entonces yo puedo decir, es que aquí hay una exponencial positiva y una exponencial negativa, y que al sumarse me da así. Entonces yo diría, esto puede ser una R2 con dos raíces reales. ¿Claro? Pero si veo un comportamiento sinusoidal, yo digo, eso puede ser una R2 y las raíces van a ser complejas. Entonces, voy a hacer por ahora simplemente un ejercicio de simulación para después ver series cómo se comportan, porque es que las series que tenemos son series estacionales. Pero voy a simular unos, y de paso sabemos cómo simular esto, y con eso nos vamos a almorzar. Vamos a simular este proceso. Vamos a simular esta serie. X sub t que sea igual a sub t menos 0.5 o 0.5 a sub t menos 1. Y voy a suponer que a sub t tiene distribución normal, que es un ruido blanco gaussiano con media 0 y con varianza, por decir algo, vamos a ponerle una varianza de 100. Entonces, vamos a simular esto. Entonces, lo que tengo que es simular los ruidos, ¿o no? 100 ruidos. Bueno, un número grande de ruidos. Entonces, viene aquí la deslizada, ¿cierto? Muy bien. Entonces miremos cómo lo haríamos con Excel. Porque después el programa me genera esos modelos, pero vamos a hacerlo con Excel. A ver, ¿dónde está? Bueno, hablamos cualquier cosa de esto. Uno fácil por aquí. Ya, gracias. Bueno, entonces abro una hoja y le voy a decir, para generar una variable aleatoria, tengo que simular, es una variable aleatoria normal, ¿cierto? Entonces, a ver qué pasa. Bueno, ya casi. Entonces, tengo que simular, ya, casi. Bueno, no mejoró mucho. Bueno, entonces con Excel haría lo siguiente. Primero simulo unos números aleatorios entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Entonces le digo aquí, más aleatorio, se escribe aleatorio, y con paréntesis, y eso me genera un número aleatorio entre 0 y 1. Entonces escribí más aleatorio y dos paréntesis abierto y cerrado. Entonces ahora le digo control copy
y vamos a simular una serie de 100 observaciones. Correcto. Ahora le voy a decir que me genere una distribución normal. Entonces lo que hace es suponer que punto 41, para que este número esté variando, porque cualquier cosa que haga lo va a variar. Entonces lo voy a fijar y le digo copiar y pegado especial, lo vuelvo valores, le digo aceptar y listo, ahí están. Ya eso quedó fijo. Entonces lo que va a suponer para simular una normal con esa varianza, va a suponer que esta es la normal acumulada. Entonces yo le digo aquí, con fórmulas, le digo, vamos a la parte estadística, estadísticas, y le digo, si yo le doy la probabilidad acumulada, genéreme una variable aleatoria, o sea, tengo que buscar en la normal inversa, ¿no verdad? O sea, estos números que están aquí son como las probabilidades acumuladas. Entonces busco por aquí distribución normal invertida, distribución beta invertida, gamma invertida, normal estándar, no, normal estándar invertida, normal invertida, aquí está. O si quiero puedo utilizar la normal estándar y después la multiplico por la desviación estándar. Entonces le digo una distribución normal invertida. Entonces, ¿qué me pregunta? ¿Cuál es la probabilidad? Ah, la probabilidad está en A1. ¿Cuál es la media? 0. ¿Cuál es la desviación estándar? 10. Y le digo aceptar. Y ese es el valor de la normal. Y le digo, ahora, cópieme esto hasta 100. Ahora, vamos a simular ese modelo, pero vamos a simular este modelo para que parezca más real. Supongamos que la media es 20. Bueno, tampoco va a ser tan real, pero 20. Entonces, yo no puedo empezar a simular en el primero, porque el primero, esto sería 20 más el ruido en el tiempo 1 más 0.6 en el tiempo t-1, que es 0. O sea que puedo empezar a simular aquí. Uno lo que hace para simular, usualmente lo que hace, si yo quiero simular 100, simulo 120, para que el sistema de simulación como que, digamos, me evite los ciclos que se dan, ¿no? Entonces digo, empecemos aquí. ¿Cómo simula esta observación? Eso es 20. ¿Más qué? Más el ruido en ese tiempo. Dice allá. En el tiempo t. ¿Qué más? Menos 0,6 por el ruido en el tiempo anterior. Ese es el valor simulado. Y le digo, cópieme esto hacia el final. Y tengo 99 observaciones simuladas de ese modelo. Entonces, voy a pasar esta serie a StatGraphics por ahora. Después veremos con Gretel. La tengo aquí y le digo, cópieme esta serie. Vamos a volverla a valores para que no me ponga problema. Pegado especial, valores, aceptar. Perfecto. Ahora la copio y la pongo en StatGraphics. Y ahí tengo la serie. Primero, analicemos la serie. Esto es una serie
MA. ¿Por qué razón oscila tanto? Recuerden cómo era el modelo, cómo era, mirar sus notas, por favor. ¿Cómo era el ρ? ¿Cuál es la fórmula para ρ1 de un MA1? Era, ρ1 era menos teta1, ¿cierto? El modelo es con, esto es con negativo, esto es teta1. ¿Correcto? Entonces, ¿a qué es igual el ρ1? Es menos teta1 sobre esto. ¿Cierto? 1 más teta1 al cuadrado. Entonces, digamos, me da oscila mucho, claro, porque ese el punto 6, bueno, pero ese comentario, digamos, no es tan válido. Tal vez estamos viendo esa serie, pero miren el correlograma. Corta en 1, ¿no? Corta en 1, porque este sale de las bandas y esto yo digo, no señor, estos los puedo suponer que es 0. Entonces, si yo veo un correlograma y digo, esto es MA1. Ahora, ¿el coeficiente teta1 es positivo o negativo? Entonces yo digo, la fórmula siempre me dice que es menos teta1, o sea que el coeficiente es positivo. Entonces, de manera que aquí sabe uno que este proceso es una R1. ¿Ok? Bueno, vamos a simular ahora un procedimiento AR1. Y vamos a suponer que el proceso AR1 es esto. XT igual a 20 más 0.6 xt menos 1 más a sub t. Entonces, para poderlo simular, yo tengo que tener xt iniciales, ¿o no? Entonces le voy a poner que el punto inicial sea la media. Pero la media no es 20. ¿A qué es igual la fórmula de la media de un proceso? Es teta sub 0 sobre 1 menos phi 1. O sea que la media de este proceso es 20 sobre 1. Pero recuerden que en este caso, el modelo como está escrito es que es así, lo paso al otro lado. O sea que el phi 1 vale 0,6, ¿o no? O sea que la media es 20 dividido por 0,4. O sea que ¿eso cuánto es? 50. O sea, la media de ese proceso es 50. Si yo le pongo 20, me estima otra cosa. Entonces, voy a Excel nuevamente. Y le voy a decir el primer dato que sea la media. Entonces, el siguiente dato, ¿cómo sería? 20 más ¿qué? Más 0,6. Perdón un momentico. ¿Por qué no hice esta operación cuando simulé el MA? ¿Por qué no me hice esa división? Porque la media es la constante, claro. La media es la constante, o sea, es simplemente poner la constante. Entonces esto sería 0,6 multiplicado por ¿quién? Por el valor anterior, ¿o no? ¿Qué es la media? Y a eso le debo sumar el ruido que está aquí, el ruido contemporáneo.
Y ahí está, esa es la simulación. Y le digo, entonces, cópieme todo esto hasta el final. Y le digo, copiemos esto. Vamos a copiar esto, pero ocurre que como son valores, le digo pegado especial, lo vuelvo valores, aceptar, ahí está. Y ahora lo copio y lo paso a los datos y le digo paste. Entonces, es la forma como uno simula estos valores, ¿no? Y le digo, analicémoslo. Columna 2. Y miren que el comportamiento es muy diferente, como más suave, ¿no? Que el promedio móvil. Las series promedio móvil fluctúan mucho, a no ser que el parámetro fuera negativo, eso variaría mucho. Pero miren lo que da aquí. Claro que uno diría, no, pero esto da como exponencial. Pero bueno, una alternativa que diría, esto parece un MA2, ¿no? Entonces, ese problema nos vamos a enfrentar. Esto parece un MA2 y fue simulado, sin embargo, con una R1. Pero lo que pasa es que esta tarde vamos a ver una herramienta complementaria que se llama la función de autocorrelación parcial. Y mirando la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial, puede uno identificar. Pero el hecho de que esto, porque después les adelanto cómo se hace eso. El partial autocorrelation function. Y vean aquí. Ocurre que si en la función de autocorrelación parcial se comporta como si fuera un MA, es que es autorregresivo. Es decir, en la función de autocorrelación parcial, cuando hay un corte en uno, es que es AR. O sea, es lo contrario. Entonces, eso lo veremos esta tarde. Entonces, uno mira los dos, el autocorrelograma y el autocorrelograma parcial. Y por el autocorrelograma parcial sí me doy cuenta que es una R1, porque tiene corte en 1. Ahora hacemos todo un esquema de eso, pero esa es entonces la herramienta. Entonces, repito, si corta en un punto, es MA. Y donde corte, eso es. ¿Correcto? Si no corta, teóricamente, si no corta, es que es una R. Y dependiendo de la forma, entonces uno trata de identificarlo. Pero hay que saber todo el comportamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta tarde? Y de paso, hablamos de cómo vamos a hacer, porque el tema es tremendamente extenso, ¿cierto? A ver, yo creo que alcanzamos ¿a qué? Alcanzamos a hablar de una ARP. ¿Cómo se comporta una ARP? Y alcanzamos a ver cómo se comporta un modelo estacional. Y a ver algunos ejemplos, pero ¿cómo utilizo el modelo? ¿Cómo lo valido? Y todo esto, sí, no lo alcanzamos. Entonces, pues estamos pensando algunas alternativas. Digamos, parar aquí un curso, pues es como ver la herramienta y no saber para qué se usa. Yo tengo que venir a la Universidad Tecnológica en 2 semanas por otra función. Vengo como par evaluador de un programa. ARP.
Entonces, el ARP, pues el modelo, ¿cuál es? El modelo es una constante más un cierto phi sub 1 multiplicado por xt menos 1 más un phi sub 2 por xt menos 2 más etcétera, un phi sub p, xt menos p, más un cierto a sub t. Entonces, ese es el modelo. Muy bien. Entonces, ocurre lo siguiente, que vamos a mostrar cuál es la función, cómo se encontraría la función de autocorrelación, porque la media y lo demás, digamos, no me va a interesar mucho a las fórmulas. Entonces, si yo le quito la media, este desaparece y se asume aquí, en la forma que ya vimos. No es que esta sea la media, sino que uno, al quitarle la media, todos quedan desviaciones de la media. Entonces, va a ocurrir lo siguiente. Si yo quiero encontrar el gamma sub k, pues esto va a ser el valor esperado de xt por xt menos k. Pero esto es igual al valor esperado xt. Xt es phi sub 1, xt menos 1, más phi sub p, xt menos p, más a sub t. Y esto multiplicado por xt menos k. Y todo esto, valor esperado. Entonces miren lo que queda, que gamma sub k va a ser igual a ¿qué? Tenemos que esto es t menos 1 por t menos k. O sea que eso es gamma sub 1, ¿no? Entonces queda que esto es phi sub 1 por gamma sub 1. Luego teníamos t menos 2 por t menos k. O sea que eso sería phi sub 2 por gamma sub 2. Aquí sería phi sub p, pero este es t menos p y t menos k. O sea que la diferencia ahí, esa diferencia, a ver un momentico, perdón, aquí hay algo mal. T menos 1 y t menos k, esto es k menos 1. Esto es k menos 1. Y esto es, porque es t menos 1 y t menos k, el siguiente sería t menos 2 y t menos k, eso es k menos 2. Y el último sería phi sub p por gamma k menos p. Y a sub t con t menos k, pues ese es 0. Si divido a ambos lados por la varianza, me queda que ρ sub k es igual a phi sub 1 por ρ sub k menos 1, más phi sub 2 por ρ sub k menos 2, más, etcétera, phi sub p por ρ sub k menos p. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo paso esto a este lado y me queda 1 menos phi sub 1b menos phi sub 2b cuadrado menos phi sub p b a la p actuando sobre ρ sub k igual a 0. O sea, es el polinomio característico. Si paso todo esto aquí, me queda ese operador, ¿o no? Pero esto voy a tener ¿cuántas raíces? P raíces. O sea que esto lo puedo escribir como la productoria de 1 menos G sub I B
cuando la i va desde 1 hasta p, y todo esto actuando sobre ρ sub k igual a 0. Entonces la solución de esa ecuación de diferencias va a ser ρ sub k igual a un alfa sub 1 por g sub 1 a la k más alfa sub 2 por g sub 2 a la k más etcétera más alfa sub p por g sub p elevado a la k. O sea que van a existir p raíces. Y las p raíces o son todas reales, que en ese caso esto me daría un número real. Pero claro, lo que decíamos antes, las raíces tienen que estar por fuera del círculo de unidad. Las raíces. Pero los g tienen que ser menores que 1. O sea, las raíces, o mejor, los g sub i en norma tienen que ser menores o iguales que 1. Y eso, ahora miramos esto. Entonces, si son menores que 1, esto converge. Pero esas raíces deben venir por pares. Si hay números, si hay raíces que sean complejas, tienen que venir por pares. Porque un número es su solución, el complejo, el conjugado es también solución. O sea que esta función no es más, es una combinación, esto es una combinación de exponenciales y sinusoidales que decrecen lentamente, van a decrecer lentamente hasta 0. ¿Está claro? Entonces tendríamos esa restricción. Muy bien. De otra parte que se conoce, si yo resuelvo que si yo tomo el polinomio 1 menos phi sub 1b menos phi sub 2 b cuadrado menos phi sub p b a la p, ese polinomio, ese operador, y lo igualo a 0, esto lo que está diciendo es que 1 menos g1b por 1 menos g2b por 1 menos g sub pb, esto va a ser igual a 0. O sea que las raíces de cada uno es que b sea igual a 1 sobre gi. Pero ¿qué pasa? Que los gi tienen que ser menores que 1. O sea que la norma de estas raíces tiene que ser mayores o iguales que 1. Cuando escribe el Rosca en términos de los g, lo de k es notación. No, porque es ρ sub k. G son las raíces. Ah, no, esto es ¿por qué? Porque es el rezago. No, esto es la solución de una ecuación de diferencia. Es elevado a la k. Si esto es k, esto es elevado a la k. Entonces, lo que está diciendo es que uno toma el polinomio característico, cuando pasan todas las x al otro lado, toma ese operador, lo iguala a 0 y encuentra todas las raíces. Entonces, si las raíces, todas las raíces son en norma mayores que 1, el proceso es estacionario. Entonces, lo que me está diciendo es que en general, un proceso autorregresivo, lo que vamos a tener es que la función de autocorrelación es una suma de exponenciales y cosinoidales, funciones exponenciales y sinusoidales. O sea que decrece de esa forma. Entonces, resumiendo,
la forma del polinomio me va a decir cómo se comporta, o mejor, la forma como se comporta la función en Rho-K me dice qué tipo de modelo es. Entonces, corte si es MA. Y que esto decrezca exponencial o sinusoidalmente, me está diciendo que es ARP. Bueno, entonces, ese es el comportamiento general de los AR. Bueno. ¿Los qué? Bueno, no, de momento lo identificamos. Después decimos cómo se estiman. Los parámetros del modelo después se estiman una vez identificado el modelo, ya diré cómo. Entonces ahora vienen los modelos mixtos. Modelo AR, MA, PQ. Modelos ARMA, PQ. O sea que modelos ARMA son que tiene parte autorregresiva y parte de promedio móvil. Entonces, ese modelo es que xt sea igual a φ1 por x, bueno, una constante, ¿no? Eso lleva a una constante más φ1 por xt menos 1 más phi p por xt menos p más a sub t menos teta 1 a sub t menos 1 menos teta sub q a sub t menos q. Esa es la forma del modelo ARMA-PQ. Entonces, las X van hasta T menos, hasta P, un rezago de P. Y los ruidos blancos tienen Q rezagos. Entonces, yo puedo pasar todos los X aquí y me queda que X sub T menos φ1 xt menos 1 menos φ2 xt menos 2 menos etcétera menos phi sub p xt menos p, esto es igual. Puedo quitar el teta sub 0 si yo lo que hago son desviaciones de la media. Ya vimos que eso se cumple para todos. Entonces supongamos que son desviaciones de la media. Y esto me queda igual a sub t menos teta 1 a sub t menos 1 menos teta sub q a sub t menos q. Entonces, ahora escribamos esto en términos del operador, ¿o no? Me queda que esto es 1 menos phi sub 1b menos etcétera phi sub p b a la p y todo esto operando en x sub t. Y de este lado me queda 1 menos teta 1b menos etcétera teta sub q b a la q operando en a sub t. Entonces ya ven por qué razón se coloca aquí en este lado menos y aquí más, para que los dos polinomios quedan parecidos. Entonces, este es un operador de orden P, ¿o no? O sea, yo tengo un operador phi de b que es de orden P actuando sobre x sub t es igual a un operador teta operando en el ruido blanco de orden Q. Bueno, analizarlo, vamos a verlos con calma y vamos a ver el más simple, que es el 1, 1. Entonces miremos cómo se comporta un arma 1, 1. Entonces miremos el AR MA 1, 1, como caso especial. XT es igual a phi sub 1 por xt menos 1. Más
A sub t menos teta 1 o teta a sub t menos 1. Bueno, esto va a tener desarrollos. No voy a gastar vamos a gastar el tiempo en deducir las fórmulas y esta la voy a copiar. De ver, porque tiene un poco de desarrollo, ustedes lo pueden ver, pero miremoslo, esto aparece, ahora lo miraba, es la página 90. Si quieren miramos la página 90 y miremos las fórmulas. Miremos cuánto da gamma sub 0. Por ahí debe estar en la página 90. Gamma sub 0. Por aquí más adelante, más rho sub k, aquí está gamma sub 0. Aquí. Entonces la fórmula, ¿qué me dice? Gamma sub 0 igual a qué? Phi. Gamma 1 por gamma 1. ¿Perdón? Phi por gamma 1. Phi por gamma 1. Más 1 menos phi. 1 menos phi. Que multiplica a... 1 menos. No, 1 menos teta. A 1 menos teta, ¿sí? ¿Esta o ya esta? Bueno, yo creo que sería esa de abajo. Ah, bueno. Es más fácil esa. Entonces es un cociente. Sí. Entonces ya 1 menos 2 phi teta. 1 menos 2 phi por teta. Más teta al cuadrado. Más teta al cuadrado. Todo por la varianza Todo por la varianza del ruido. Sobre 1 menos phi cuadrado. 1 menos phi cuadrado. Ese es gamma sub 0. Gamma sub 1 También es un cociente. es un cociente. 1 menos phi por teta. 1 menos phi teta. Que multiplica a todo, multiplica a phi menos teta. A phi menos teta. Que multiplica a la varianza. Que multiplica a la varianza. Dividido 1 menos phi cuadrado. 1 menos phi al cuadrado. Esa es la fórmula. Ah, no, pero es phi cuadrado. ¿No? Ah, 1 menos phi. Arriba es aquí arriba. También. O sea que aquí arriba no es todo al cuadrado, sino es 1 menos phi cuadrado, 1 menos phi cuadrado. Y luego ocurre que gamma k es igual a phi por gamma k menos 1. Entonces, si hacemos la fórmula para rho sub k, ¿cómo va a ser? 1 cuando la k vale 0. Porque ahora hay que dividir por la varianza. Cuando k vale 1 es dividir este término por ese. Que después de un desarrollo se llegan estas fórmulas. Es más que todo álgebra ahí. Entonces es igual a gamma 1 dividido por gamma 0. O sea que eso es 1 menos phi teta por phi menos teta sobre 1 menos 2 phi teta más teta cuadrado. Y esto es cuando la k vale 1. Porque al dividir este término por este término se cancela 1 menos phi cuadrado. Y luego, gamma sub k va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a este término multiplicado, porque aquí me puedo devolver o no. Me puedo devolver y esto es igual a phi al cuadrado por k menos 2. O sea que esto sería phi a la k menos 1 por gamma sub 1. O sea que si divido por la varianza a ambos lados me queda que rho sub k, que está ahí, perdón,
va a ser igual a ¿qué? A phi a la k menos 1 por este término, por rho sub 1. Y esto es cuando k es mayor que 1. Porque lo que hice fue dividir este término, esto llega hasta aquí, si divido ambos lados por la varianza, me queda que rho sub k es phi a la k por rho sub 1, siendo rho sub 1 esto. Entonces, he copiado estas fórmulas para evitarme el desarrollo porque me gastaría un poco de tiempo. El libro lo trae. Bueno, entonces miren el comportamiento. El comportamiento es, a partir de k igual a 1, es como se comporta como si fuera autorregresivo, ¿no? Porque el autorregresivo era que rho sub k igual a rho sub k menos 1 por phi. Pero el autorregresivo, el rho sub 1 era phi. O sea que el comportamiento exponencial se da a partir de 0. O sea, esto me está diciendo, mire, el hecho de que para el primero sea diferente a los demás no es exponencial, eso se lo copia a los promedios móviles, ¿no? Porque es promedio móvil. Y el comportamiento autorregresivo se lo copia a la parte autorregresivo. Entonces ocurre que cuando el modelo es mixto, pasa lo siguiente. La parte autorregresiva, la parte AR, es la de un AR1. AR1. Entonces, va a comportarse como un autorregresivo, pero no empieza en 0, sino que empieza, perdón, no empieza en 1, sino que empieza después de 1. O sea que para este comportamiento hay algo. Si esto fuera solamente, si la parte AR fuera 0 aquí, este sería, es un promedio móvil o no. Pero la parte autorregresiva va a empezar a partir de acá. Entonces el comportamiento de la función, en este caso es, el primero no se comporta como exponencial como los demás. El comportamiento autorregresivo empieza después de 1. ¿Está claro? O sea que la diferencia que hay entre este modelo con un AR puro es que en el AR puro el comportamiento autorregresivo empieza desde el primero. Aquí no, empieza desde el segundo. O sea que tiene los dos. El primero es que respeta la parte MA o no, el 1. Este AR quiere decir que es AR1 y este MA quiere decir que es de orden 1. O sea, el primero se comporta como un MA1. Y luego, a partir del primero, se comporta como una R. O sea, lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, entonces, una RMA, esto se generaliza de la siguiente manera. Si yo tengo una RMA PQ, los primeros Q se comportan porque es un MAQ o no. O sea, en los primeros Q, este sería así, este así, yo no sé. Y aquí está Q. Y a partir de esto, tendría un comportamiento autorregresivo. O sea, esa es la diferencia que hay entre la estructura. Muy bien. Entonces, digamos, se ve que estas son las fórmulas para el 1,1 y a partir del 1,1 se generaliza. Entonces tenemos este esquema de identificación. Yo miro la función de autocorrelación y tiene dos alternativas: corta
Y aquí voy a decir a esto, lo voy a llamar cola. Tiene una cola, desciende como una cola. ¿Qué pasa si corta? ¿Qué modelo es? SMA. ¿Y qué pasa si tiene una cola? Tiene componente autorregresivo. O sea que ¿es autorregresivo o es autorregresivo MA? O sea, yo me voy a confundir en estos dos. O sea que se va a necesitar una herramienta que me lo separe. Entonces, si tiene corte, claramente es promedio móvil. Y si tiene una cola, ¿es que es AR o es que es MA? Perdón, o arma, AR-MA. Entonces, digamos, hay una primera separación. Ahora, teóricamente, ¿cómo se separarían estos dos? Que el componente autorregresivo empieza desde el primero. Y el comportamiento autorregresivo empieza después de Q. Esa es la gran diferencia. Pero con los datos esto no se nota. Muy bien. Entonces vamos a desarrollar una herramienta que nos permita separarlos. Y es lo que se llama la función de autocorrelación parcial. La función de autocorrelación, inclusive esto seguido, parcial. Entonces, vamos a suponer un modelo ARP. Entonces, en un modelo ARP, recuerdan que la función, ¿cómo era la función Rho sub K? Esto era igual a phi sub 1 por Rho sub K menos 1, ¿cierto? Más phi sub 2 por Rho sub K menos 2. Más phi sub P por Rho sub K menos P. Bueno, entonces voy a escribir para diferentes valores de K. Entonces, para K igual a 1, me queda que Rho sub 1 es igual a ¿qué? A phi sub 1, y esto me queda Rho sub 0, pero Rho sub 0 es 1. Más phi sub 2, K vale 1. 1 menos 2 da menos 1. O sea, es phi sub 2 por Rho sub menos 1. Pero Rho sub menos 1 es igual a Rho sub 1. O sea que es más phi sub 2, Rho sub 1. Más phi sub 3, aquí iría que 1 menos 3, eso da menos 2. Sería Rho sub menos 2, pero Rho sub menos 2 es Rho sub 2. Más phi sub P, y aquí sería, como K es 1, vale 1 menos P. Pero eso es lo mismo que P menos 1. Para Rho sub 2, me queda que esto es phi sub 1 por Rho sub 1. Más phi sub 2 por Rho sub 0. Pero Rho sub 0 es 1. Más ¿qué? Más phi sub 3 por Rho sub 1.
porque aquí me quedaría 2 menos 3, más phi sub p por rho, p, 2 menos p, que es lo mismo que p menos 2, etcétera. Y llego hasta rho sub p, que esto sería igual a ¿qué? A phi sub 1 por rho p menos 1, más phi sub 2 por rho p menos 2, más este último que es phi sub p. Como ahora la k vale p, esto es rho sub 0 y esto es igual a 1. A esto, este sistema de k ecuaciones con k incógnitas se le llama las ecuaciones de Joule-Walker. El sistema de ecuaciones de Joule-Walker. Entonces, ese sistema de ecuaciones uno lo podría resolver de esta manera. Escribámoslo en forma matricial. Y me dice rho sub 1, rho sub 2, hasta rho sub p, lo puedo escribir como ¿qué? Como 1, rho sub 1, rho sub 2, hasta rho sub p menos 1. Y todo eso multiplicado por phi sub 1, phi sub 2, hasta phi sub p, ¿de acuerdo? Si multiplico esto aquí, me da lo que está ahí. La siguiente fila, ¿qué sería? Entonces sería, aquí sería rho sub 1, 1, ¿cierto? Rho sub 2, ¿y va hasta dónde? Hasta rho sub p menos 2. ¿Y el último qué sería? Rho sub p menos 1, rho sub p menos 2, y todo esto va hasta 1. Pero esta es una matriz simétrica, ¿no? Y es una matriz de correlaciones, ¿o no? Entonces me queda que este vector rho, llamémoslo rho, si se quiere es una matriz R, que la voy a llamar aquí, por un vector phi. Entonces, si yo quisiera estimar este vector, como esto es una matriz de correlaciones, eso es una matriz positiva definida, entonces yo puedo premultiplicar por R a la menos 1 y me queda que si este vector de Ross, ¿no? Yo lo premultiplico por esta R, por R a la menos 1, eso me da el vector de Fish. Bueno, pero eso no es muy importante. Bueno, es importante por esto, ya les digo por qué. Si yo tengo un proceso autorregresivo, ojo, esto estimo con R1, R2 y RP, ¿o no? Estos R los coloco aquí. Entonces, resolviendo este sistema, yo puedo tener una estimación de los phis, ¿o no? Porque los datos me dan las autocorrelaciones. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer, esto es si el modelo fuera AR. Entonces, supongamos que tenemos cualquier proceso, XT, yo no sé qué es. Y voy a suponer que ese proceso, si fuera AR1, solo me daría esto, ¿o no? ¿Se claro? Entonces, si el proceso fuera uno, si XT es AR1, me sale que yo puedo encontrar cuánto vale Phis 1, pero lo voy a llamar
phi sub 1, 1. Bueno, si el proceso, si xt es AR2, aquí esto sí es AR1. Si es AR2, entonces yo tengo este sistema, ¿o no? Y de aquí puedo estimar phi sub 1 y phi sub 2. O sea, aquí puedo estimar phi sub 2, 1 y phi sub 2, 2. Son los phis. Si el proceso fuera AR3, entonces tendría que resolver este sistema, ¿o no? Pero ahí perdón, iría hasta por aquí, ¿no? O sea, tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. O sea que puedo estimar phi sub 3, 1, phi sub 3, 2 y phi sub 3, 3. Y sigo indefinidamente así. Entonces, a estos coeficientes se le llaman las autocorrelaciones parciales. Entonces, a los phi sub k se le llaman las autocorrelaciones parciales. Y se puede demostrar que phi sub k es la correlación parcial que hay, es la correlación que hay entre xt y xt menos k cuando no varían las del centro. O sea, el concepto de correlación parcial. Bueno, pero entonces miren lo que pasa. O sea que uno lo que hace es empezar a resolver estos sistemas y eso tiene sus fórmulas ahí. Para cada modelo existe la fórmula para el phi sub k. Y phi sub k evaluado en un cierto k y que esto sea igual a phi sub k, a esto se le llama la función de autocorrelación parcial. Y si yo hago el gráfico, a eso se llama el autocorrelograma parcial. Pero entonces, ojo con esto. ¿Qué son los phis? ¿Qué es el phi sub k? Es si yo ajusto un modelo autorregresivo de orden k, el último coeficiente se llama phi sub k. O sea, mire, porque ¿qué era phi sub 1? Ajusto solo este modelo. O sea que phi sub 1, 1 es rho 1. ¿Qué es phi sub 2, 2? Cuando ajusto este modelo. Entonces, miremos qué ocurre. ¿Qué pasa si el proceso es en realidad un ARP? Que yo puedo hacer esto, phi sub 1, 1 y tengo coeficiente. Con phi sub 2 lo tengo. Pero llega un momento que solo puedo bajar aquí hasta rho sub p, ¿o no? De ahí en adelante yo ya no puedo estimar más. O sea que si el proceso en realidad es una ARP, yo puedo estimar phi sub 1, 1. Puedo estimar phi sub 2, 2. Puedo estimar phi sub p, p. Pero de ahí en adelante no lo puedo estimar porque no es posible. Porque no tengo coeficientes para seguir incluyéndolo ahí. O sea que si el proceso en realidad es una ARP, la función de autocorrelación parcial corta en P.
¿Qué pasa si el proceso es en realidad un MA? Entonces, si es MA, eso quiere decir que XT se puede escribir como un operador de B actuando en A sub T, ¿cierto? Porque cuando es MA, ¿es así o no? Opero con el operador inverso y me queda que teta la menos 1 de B operando en X sub T, esto es igual a A sub T, ¿sí o no? Pero este operador es de orden infinito, ¿no? Por lo que vimos esta mañana. O sea que esto es un AR de orden infinito, porque estos siguen saliendo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no paro. Estimo el phi sub 1, 1, el phi sub 2, 2, el phi sub t 3, porque es que aquí salen infinitos coeficientes, ¿o no? O sea que aquí yo puedo calcular phi sub 1, 1, phi sub 1, phi sub 2, 2, phi sub 3, 3, etcétera. O sea, no hay corte. O sea que no hay corte. Bueno, ¿y qué pasa si el proceso es un arma? ¿Qué pasa si el proceso es un ARMA? Entonces, si el proceso es un ARMA, eso quiere decir que phi de B por XT será igual a teta de B por AT. Hay un operador autorregresivo y un operador de promedio móvil. O sea que puedo operar con el inverso de este o no y pasarlo allá. Entonces opero teta de B a la menos 1 por phi de B operando en X sub T y esto es A sub T. Pero, ¿cuál es? ¿Me queda un autorregresivo pero infinito o no? O sea, esto es una R de orden infinito. Porque aquí, al hacer esta operación, eso me da en términos, esta mañana lo veíamos. O sea, no hay corte. O sea que no hay corte cuando tenemos MA y cuando tenemos MA. Y si tenemos solo una RP, hay corte en P. O sea que el comportamiento de la función de autocorrelación parcial es diferente, ¿o no? Entonces, hacemos este esquema. Calculamos la función de autocorrelación común y corriente. Y eso me da dos alternativas. Si tiene un corte, me identifica un MA. Y donde corte, me identifica el Q. Si no tiene corte, que es lo que llamamos una cola, eso es o AR o ARMA, ¿de acuerdo? Bueno, pero si luego en cada caso le hacemos ahora la función de autocorrelación parcial. Si tiene MA, tiene una cola o no. O sea, esto tiene una cola. Si es AR, entonces aquí
aquí va a tener, hacemos la función de autocorrelación parcial y tiene dos. Un corte. Si tiene un corte es porque es AR. Y donde corte me identifica el P. Y si tiene cola es porque es esto que hay aquí. Si tiene una cola, eso es un proceso mixto. Y ese es el proceso de identificación, con las dos funciones. Te repito, mira uno la función de autocorrelación. Si tiene un corte SMA, y donde corte, ese me identifica el Q, porque es una RQ, es una MAQ. Para verificación, miro si la función de autocorrelación tiene cola o no. Pero si tiene una cola, o sea que si esto es como una suma de exponenciales, entonces le miro la parcial. Si la parcial corta, es una R, y donde corte, me está identificando el P. Y si queda con cola en ambos, es porque es una RMA. ¿Recuerdan esta mañana cuando tenía el proceso, el AR que fue simulado? Uno no veía claramente, inclusive voy a repetir la simulación ahora. No veía claramente, pero cuando vimos el parcial, tenía un corte en 1. Y dije yo, es que es AR1.